Urbana CBI. Un espacio para visibilizar los constantes procesos de la ciudad gestionados por mujeres. Hablamos de experiencias, teoría y propuestas urbanas desde la perspectiva de género. Nuestra visión está enfocada a las prácticas de las mujeres en la ciudad. Somos Sheila Espinosa, Mireille Granillo y Citlali Rivera. Bienvenidas. Bienvenidas a todas una vez más a este espacio. El día de hoy traemos un tema que llevamos mucho tiempo con la inquietud de hacer y quisimos aprovechar el paréntesis que hicimos en el episodio pasado con el doctor Misael Herrera para retomar un tema y traerlo a la mesa, ¿no? Vamos a hablar de la violencia de género en la academia. Se nos hace importante abordarlo, ya que como urbanas buscamos ese enlace entre la academia y proyectos autogestivos para llevar a la realización. Pero por distintas circunstancias lo hemos realizado más desde la teoría y nuestras experiencias personales. Esto, como ya hemos comentado en varios espacios, ha sido mucho a raíz de no encontrar en lugares académicos o lugares laborales un espacio en donde se pueda abordar directamente la perspectiva de género sin tener un prejuicio o una opresión al respecto. Otro tema es que las tres nos conocimos en el programa de maestría de la ESIA Tecamachalco del Politécnico, en donde algunas coincidencias y motivaciones que tuvimos en pláticas nos llevaron a hacer este colectivo. Y estas coincidencias eran a raíz de violencias que vivimos en la misma academia. Porque no son micromachismos, como comúnmente se le dice, son violencias cotidianas que fueron normando nuestro comportamiento y que llevamos todo un proceso de deconstrucción para ahorita poder pararnos seguras y decir queremos hacer proyectos para mujeres en la ciudad de nosotras como mujeres. Para alzar la voz en colectivo y tomando como oportunidad este espacio, tenemos hoy una invitada muy especial. Fue nuestra maestra en la sección de posgrado de la ESIA y estamos muy agradecidas de que aceptara nuestra invitación. Bienvenida, doctora Guadalupe Baliñas. Y adelante, platíquenos un poco de usted como presentación. Bueno, pues como ya bien dijeron, yo soy profesora de la ESIA Tecamachalco en el posgrado de maestría y doctorado en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo. Y pues muy agradecida de la invitación que me hacen. Ustedes tres fueron mis alumnas y bueno, como académicos lo que mayor alegría nos da pues es ver que hay éxito en lo que están haciendo nuestros alumnos y este programa que ustedes realizan pues es un logro y yo las felicito. Y bueno, pues estamos aquí para platicar precisamente sobre la violencia en el ámbito académico que yo como muchas mujeres pues he sufrido, ¿no? Muchas gracias, doctora. Y también nosotras como súper contentas de que ahora podamos participar como colegas, como comúnmente se dice, y pues para seguir armando red y redes de mujeres para hacer este círculo más fuerte y más grande. Me gustaría empezar con una pregunta primero para ustedes, urbanas. De estos llamados micromachismos, y lo pongo otra vez como en cuestionamiento, que sí son violencias cotidianas, ¿cuáles son las que más recuerdan como sus experiencias en la academia? Bueno, yo recuerdo dos experiencias sí lo quiero comentar así, de abuso machista, que quiero explicar rápidamente para poderlas integrar dentro de todas las categorías de violencia de género que existen, ¿no? Porque los matices ya suelen ser tantos que de pronto podemos pensar que no es violencia machista, pero que sí lo es. Y pues me gustaría visibilizarlas porque estos abusos justo enfatizan la desigualdad y sobre todo la brecha de género, ¿no? Y abarcan desde los sometimientos psicológicos hasta el ya conocido techo de cristal, tanto en lo laboral como en lo académico, ¿no? Bueno, dicho esto, la primera experiencia es justo la presión y el control psicológico por parte del tutor de tesis. Yo considero que era algo muy, muy claro y que muchos pues podían notarlo, ¿no? En la sección de posgrado, pero desafortunadamente incluida yo, quien estaba como bajo este régimen, de alguna manera decirlo, no teníamos pues este conocimiento de la lucha por el derecho de las mujeres y pues menos respetar estos derechos, ¿no? Y es que esta violencia la sufrí justo después de pasar por el proceso de acoso laboral que sufrí en una dependencia de gobierno en el año 2016, del cual hablé en un episodio anterior, y que debo confesar que en algún momento sí pensé, bueno, sí seré
tonta, o sea, no salgo de una cuando ya me metí a otra y todo el tiempo era, ¿no? Me meto, me salgo, ya estoy en otra. Toda la culpa era para mí para mí. Ya no hablemos de responsabilidad, sino de culpabilidad. Pero ¿saben qué? Pues no fue mi culpa ninguna de las violencias que pasé. O sea, seguimos viviendo aún bajo un sistema de represión machista que cada vez encuentra nuevas formas y formas más sutiles para engañar y seguir, pues, de alguna manera dominando, ¿no? Y bueno, la segunda violencia fue por parte de un coordinador de uno de los talleres de posgrado que estaba en ese momento trabajando en proyectos de mejoramiento barrial. Entonces yo me acuerdo que yo tenía pues interés de seguir en el campo urbanístico y estar y ver de cerca los proyectos que estaban haciendo para la ciudad. Entonces me acerqué para ofrecer mi trabajo y poder colaborar, ¿no? Y lo que recibí a cambio, la verdad, fueron ofensas. Entonces, obviamente, pues ni me dio nada de trabajo y me quedé toda decepcionada y hasta triste porque no sabía el motivo de la ofensa. En fin, yo no sé si a ustedes les pasó, pero mucho de mi proceso, tanto académico como profesional, lo sentí como una lucha. De esas veces a las 7 de la mañana cuando estás en un andén con un montón de gente esperando el metro, ¿no? Y de repente mandan uno vacío y todos luchan por un lugar y pegan y patean y pisan, sacando el neandertal que llevamos dentro para acaparar todo. Así he sentido un poco como esta parte. De alguna manera, no toda, pero sí como generalizando esta experiencia. Ahorita que lo decía, mire, me estaba haciendo memoria porque somos compañeras de generación. Creo que yo lo sufrí del otro lado, porque yo no tanto de los maestros, sino de los compañeros, ¿no? Y esto que decía Mire era como, yo sí hasta la fecha, en el último evento que tuve, que yo como que me cuestioné y dije, bueno, ¿qué hago, no? O ¿qué hago como para molestar a los hombres en particular y que se preste como para que me agredan, ¿no? En la maestría yo puedo decir que tuve el caso de un compañero que ni siquiera era de mi generación, y que él soltó un rumor sobre mí, ¿no? Soltó un rumor sobre que yo lo había invitado a mi casa y que yo lo acosaba, ¿no? Y yo ni enterada del rumor hasta que otro maestro fue el que me dijo, oye, este compañero está diciendo esto de ti. Y a mí me agarró como de sorpresa porque en primera pues yo no me llevaba mucho con las personas que cercanas, me llevaba mucho, pero a él no le hablaba, ¿no? Era como hola, adiós y hasta ahí. Y me acuerdo muy bien que cuando yo me enteré de eso, pues me puse pues muy violenta, la verdad muy violenta y muy enojada. Y había un evento en ese momento, había un evento que estaba organizando todo el posgrado y que aparte implicaba a muchas escuelas y muchos invitados, era un foro, ¿no? Y en ese momento me dijeron, pues yo quería en el momento reclamar y decir, oiga, esto no está bien, ¿no? Y me acuerdo que los maestros pues que eran como los que nos estaban supervisando, me dijeron, ahorita no hagas nada, ¿no? Ahorita lo primero es sacar el evento y que todo salga bien, y pasando el foro, ya vemos qué pasa, ¿no? Y dije, bueno, está bien, ¿no? No hice nada en ese momento. Pasando el foro, pues volví a decir, bueno, aquí no me puedo quedar así porque no es verdad, ¿no? O sea, no es verdad y él está metiendo hasta cosas que ni al caso y las está metiendo y mezclando pues con el trabajo escolar que estoy llevando a cabo, ¿no? Y fue muy decepcionante para mí porque los profesores, en lugar de decir, a ver, va a pasar esto, me acuerdo muy bien que me encerraron en un cubículo y me dijeron, no puedes hacer nada, no puedes perjudicar a tu taller, que en ese momento yo estaba en un taller de una línea de investigación, y me dijeron, no puedes perjudicar a nadie, ¿no? Pero al este tipo también le dijeron, y tú te vas a calmar, o sea, me trataron igual que él, como si yo fuera igual parte del agresor, ¿no? Y en el momento, como dice, mire, en el momento yo no lo vi mal, o sea, yo dije, bueno, ya lo calmaron y ya lo dejé avanzar, ¿no? O sea, como que lo dejé pasar. Y ahora cuando él volvió a molestar, porque él sigue diciendo que yo lo acoso, que no sé qué, o sea, cuando en mi vida no le quiero dar mucha importancia a este tipo, ¿no? Pero él inventó, era un rumor, ¿no? Y al paso del tiempo fue como, a ver, no tuve que haberme quedado callada porque los maestros me dijeron que me quedara callada para no perjudicar. O sea, ¿a quién iba a perjudicar, no? Cuando la perjudicada era yo. Y luego, también entras en una onda de, si yo digo esto, él dice esto, ¿a quién le van a creer, no? Y luego ya al paso del tiempo empecé a entender muchas actitudes
que en el momento tuvieron compañeros. O sea, como yo lo he dicho muchas veces en el podcast, vivo sola, no es como, pero eso les da la pauta para pensar que, pues, que aquí los puedes recibir y que estás como muy dispuesta, ¿no? Y me acuerdo, hice memoria y dije, por eso tal compañero me decía tal cosa y por eso tal compañero dijo esto, ¿no? Porque como él había dicho ese rumor y yo daba como la pasada de que vive sola, pues inmediatamente ya, ¿no? Y me pasó a perjudicar. Ya la última fue, colaboré ahí en un libro y demás, y yo de plano me desligué del libro porque yo no tengo nada que ver con este tipo. Esa fue una, ¿no? Y la otra es que en su momento hubo un maestro que me dijo, oye, She, ya no le hables a tal maestro, ¿no? Y yo, ¿por qué? Porque dice cosas, ha dicho comentarios muy feos de ti, ¿no? Y yo decía, pues ese maestro ni le hablo, ¿no? Y entonces después dije, pues tiene que ver con el rumor de este tipo, hasta un maestro, pero no tendría que pasar, o sea, esto que dice Mirel, ¿no? Te cae el 20 hasta después y tú te culpas. O sea, yo también he hecho este ejercicio de decir, ¿qué tengo para que me pase esto? O sea, para que los tipos me agredan e inventen esta parte donde yo estoy bien dispuesto, o sea, cuando ni al caso, ¿no? Y lo peor es que es un círculo donde todos se van protegiendo, ¿no? Porque por ejemplo, yo le decía a este maestro, ¿quién? O sea, le voy a ir a reclamar. No, porque entonces vas a ver que yo te dije que él habló mal de ti, ¿no? Y todos te dicen así como calladita y no pasó nada y ahí muere. Y lo vas repitiendo y pues es muy lamentable. Yo creo que si ahorita preguntáramos en los posgrados, en todos lados pasa, ¿no? Y se perpetúa, se permite y aparte se ve hasta normal, o sea, como pues ya pasó y ya no le hagas de tos y ahí muere, ¿no? Sí, me está haciendo un clic súper fuerte ahorita que las escucho, porque justo cuando planeamos el podcast, me costó trabajo como que pensar algún caso en específico. La verdad es que ahorita pensándolo en general, en mi caso fue mucha infantilización y creo que eso me ha sucedido en general también en los trabajos, ¿no? Y ahorita que lo dices, mire, es como de, seré yo la puta que hace estas cosas, seré yo lo que dice Sheila, ¿no? La mensa que no entra en ciertos, o sea, que agrede a todo mundo. Pues a mí me pasa como, pues a lo mejor y sí soy la güerita mencita que no es capaz y no sabe lo suficiente, ¿no? Y entonces era como de que se me daba la línea de trabajo bien, o sea, se me daban las cosas que tenía que realizar, pero a la hora de participar no siempre era como tomada en serio, ¿no? O sea, era yo mejor amiga de otro investigador mucho más grande y él era la voz de la razón. Entonces yo siempre al lado de mi amigo un poco como en sombra, ¿no? Y siguiendo los pasos. Yo en la idea de querer aprender, pues esto no me molestaba, pero ahorita me está haciendo el clic como que me sucedió incluso al salir de la maestría, ¿no? Como esta idea de sí decir, bueno, pues a lo mejor hice menos que los demás, a lo mejor y no soy tan capaz como todos. Incluso se viene el hecho de lo que decimos, ¿no? Yo nunca encontré como un espacio de gobierno en el que se me diera como este espacio a realizarme como urbanista. Siempre lo llevé de una manera muy autogestiva por estas como dudas, incluso buscando vinculación a partir de los profesores del Politécnico. Las oportunidades que ustedes me cuentan a mí nunca se me ofrecieron, por ejemplo, porque era la chiquita, la amiga de... Es un ejemplo que pienso. Y otro que me viene a la cabeza sí fue como a la hora de terminar, de ya presentar el examen de grado. Y aquí es donde, o sea, lo ponemos como contexto un poco. Ahorita nos va a platicar más la doctora Baliñas, porque para realizar el examen de grado me pusieron muchísimas trabas porque apoyé el caso de la doctora Baliñas. Y fue un caso que, o sea, nos querían hacer salir hasta el siguiente trimestre y venía de la dirección el problema de que dijeron, bueno, como las están apoyando, pues van para atrás, ¿no? Tuvimos que ir hasta la rectoría del Politécnico para que nos hicieran caso, porque si no, no íbamos a salir, ¿no? O sea, de parte, dentro del posgrado de la ESIA, esa era la indicación, ¿no? O sea, hasta aquí llega este proceso y tuvimos que ir más allá, ¿no? Hacia allá queremos ir un poco, o sea, porque lo que vemos es que, como dice Sheila, ¿no? O sea, estas experiencias son un reflejo que vivimos y que se vuelve muy común y que sí sucede de este llamado pacto patriarcal, ¿no? Y a veces no es como tan señalado, es como tan común que se vuelve hasta invisible, ¿no? Y bueno, esto venía como un reflejo de un problema desde la dirección.
Y entonces sí queremos centrar en el caso de la doctora Baliñas, o sea, porque fue un caso muy particular de cual todas nos sentimos involucradas y muy indignadas al respecto. Y nos gustaría que nos platicara al respecto, doctora, de esta denuncia que emitió, un poco del contexto y aclarar que la denuncia sigue en proceso. ¿Nos puede platicar un poco, doctora? Me traes recuerdos tristes a la mente porque precisamente no pude estar en tu examen, porque llegó un momento en que te dije quítame del comité para que sea posible que pues agilicen tu trámite, y creo que eso fue lo que de alguna manera ya le dio salida. Y es muy triste que pasen estas cosas en un ambiente académico, ¿no? Que haya pues represalias incluso a los mismos alumnos, ¿no? Por apoyar a una profesora. Y dentro de todo lo malo, siempre hay algo bueno, y es precisamente esta parte donde yo me di cuenta del apoyo que tenía de todos los alumnos y alumnas, ¿no? Mi caso es triste, pero a mí también me ha servido para aprender muchas cosas, y una vez me dijo una alumna que actualmente está realizando la maestría con nosotros, y me dijo, doctora, usted necesitaba vivir todo esto para poder comprender muchas cosas que nos pasan a las mujeres. Si usted no hubiera vivido esto, no se pondría en los zapatos de muchas mujeres, ¿no? Sí, voy a poner un poco en contexto lo que a mí me sucedió. Yo era postdoctorante en la ESIA Tecamachalco, iniciaba como investigadora de tal suerte que me postulé como SNI, y al quedar como SNI, pues nos piden participar en congresos internacionales. Fui a Barcelona a participar en un congreso. En el 2016 me hicieron una propuesta indecorosa a uno de los jefes de allí de la ESIA Tecamachalco. Yo me la callé, dije, no comentó nada. Desafortunadamente esta persona luego subió de puesto, se convirtió en el jefe pues mayor del posgrado. No sé, no quiero yo entrar en nombres, pero entonces era la venganza, ¿no? O sea, me despreciaste en aquel momento y las vas a pagar, ¿no? Prácticamente. Entonces, pues yo estaba callada, mis compañeros de trabajo no sabían lo que a mí me había sucedido en el 2016. Estábamos ya 2018 y llegó un momento en donde yo tuve que hablar porque ya eran demasiadas agresiones, se volvió ya un hostigamiento. Hostigamiento es cuando ya alguien a nivel jerárquico empieza a causar ya por esa jerarquía pues un daño, ¿no? a la persona, ¿no? El acoso es a un mismo nivel, que no hay un dominio como jefe, ¿no? Entonces pues fue cuando yo decidí denunciar en el 2018, y pues se le levantó un acta administrativa. Yo pensé que iba a suceder algo, no sucedió nada. Tristemente empecé a tener muchos ataques anónimos. Y yo sí quiero comentar esta parte porque uno de los ataques anónimos fue que les llegó un correo anónimo a todos los alumnos de posgrado. Imagínense, ¿quién tenía la base de datos de todos los alumnos y profesores del posgrado? Y el correo se llamaba bebescasados@hotmail.com. Y entonces decía que yo andaba con muchos profesores del posgrado, que eran fumadores, que el director era amigo íntimo mío, que mis publicaciones no servían para nada, que yo era capaz de inventar cualquier historia con tal de conseguir una plaza. Bueno, un montón de cosas que demeritaban mi imagen, y bueno, a final de cuentas no somos de hierro, y yo ese día sí lloré, ¿no? Sí lloré, pero sí vi un apoyo de los alumnos que yo jamás me imaginé, ¿no? Los mismos alumnos empezaron a arrastrar el correo, dijeron que lo habían creado en la mañana, ese mismo día. Y aquí iba a hacer mención porque todas estas cosas que nos ocurren tienen que tener una finalidad positiva. O sea, nosotros debemos de encauzar eso malo que nos pasó a algo bueno. Entonces, yo me divorcié con mucha violencia. O sea, la violencia no surge en el ámbito académico, la violencia surge en el hogar, en las células familiares, en la misma casa, con un esposo, con un padre, con un hermano, ¿no? O sea, desde ahí surge la violencia, ¿no? El trato de desprestigiar a la mujer,
de que la mujer es menos, ¿no? Ahorita decían cosas muy importantes, ¿no? Soy culpable, soy tonta, soy puta, soy esto, soy aquello, y esa es la forma como nos van haciendo menos, ¿no? O sea, eres esto, o sea, el correo decía, pues eres pues de cascos ligeros porque andas con tus compañeros de trabajo, tus trabajos no tienen valor porque pues son publicaciones que no valen, ¿no? Tus grados académicos tampoco sirven, ¿no? Y entonces nosotras como mujeres empezamos a decir, pues no valdré, o sea, soy esto, soy aquello, y entonces lo que tenemos que dirigir es precisamente esa parte del ser inquebrantables, ¿no? Como mujeres y decir, lo que me están diciendo no es una realidad, es algo que me dicen para hacerme sentir mal, para destrozarme, para de alguna manera hacerme caer, y eso es lo que no podemos permitir como mujeres, ¿no? Gracias, doctora. Y me gustaría saber un poco más, bueno, algunos comentarios. Me acuerdo que hubo votaciones para el director que comenta, de la persona que comenta, y aún estando la denuncia, yo esperaba como alumna que teniendo esta queja desde la parte administrativa, pues que no pudiera ni siquiera pues, ser candidato al puesto, ¿no? Y aún así ganando, pues ser él la persona como que quede en un mejor puesto. Y recuerdo que hubo represalias hacia su trabajo que a mí me molestó muchísimo. Yo dije, ¿cómo es posible estando en este momento que esté como abierto al público, que sepa la institución y que, o sea, y que otra vez la revictimización, ¿no? O sea, y el agresor pues sigue creciendo de puestos. Sí, sí es algo que a mí me llenó de mucho coraje, ¿no? Es algo que quería comentar. Y también un punto es que la doctora Baliñas es la única mujer en la línea de investigación. Esto que decía que iba a estar en mi examen, sí era algo que yo quería porque al saber que iba a ser la única mujer y para mí dije, bueno, pues ya, tengo que salir. Terminamos aceptando como todas estas partes como para seguir creciendo, incluso como el no estar de acuerdo. Pero durante el proceso de denuncia, doctora, o sea, porque sabemos como todos el valor que toma empezar a alzar la voz y después saber qué tanto sirve, porque yo lo vi de lejos y a mí me dio mucho coraje lo que le comento, saber en qué ha servido el proceso, qué cambios ha visto, qué trabas ha tenido al respecto. Mira, Citlali, sí, yo creo que es importante comentar esta parte porque cuando yo me quedé callada, o sea, el hecho pasó en el 2016 y yo me quedé callada, lo saqué hasta el 2018. Cuando yo me quedé callada, yo tenía una relación laboral en general con todos mis compañeros muy buena. O sea, yo no tenía problemas con nadie. Si acaso me externé, precisamente me pronuncié más bien en el examen de Mirel, que bueno, es una anécdota que ella no sabe que le contaré más adelante. Me pronuncié contra un compañero porque hizo un comentario en su examen que no me gustó. Pero ese fue el único problema que yo tenía aparentemente Tiene que ahí, contarme ¿no? esa historia, otro Tengo que podcast. contarla, sí. Pero en general me llevaba yo bien con todos mis compañeros, ¿no? Y en el momento en que se hace público y que se abre la situación, todo el mundo empieza a actuar conmigo ya de diferente manera, ¿no? O sea, a final de cuentas, a mí me parece que para todos es importante el trabajo que desempeñamos y nadie quería salir perjudicado en el mismo, ¿no? Y a final de cuentas él es el jefe, ¿no? Entonces sí, ya pues gente con la que yo me llevaba muy bien, pues yo empecé a notar que ya no me hablaban, que me volteaban la cara, que ya no me saludaban, que hablaban mal de mí. Y entonces yo decía, pero ¿cómo? Si yo soy la víctima. O sea, algo parecido a lo que decía Sheila aquí al principio, ¿no? Y empieza uno a tener como dudas y yo creo, y para ahí me quiero dirigir, creo que es muy importante tener la autoestima alta y yo la tenía porque por mi divorcio yo fui muchos años a terapia y fortalecí de alguna manera mi autoestima, pero no dudo que muchas mujeres que pasan por estas cosas acaben hasta en un suicidio porque la depresión, o sea, ver que todo tu ambiente laboral, todos tus compañeros, de alguna manera te dan la espalda, pues es muy duro, ¿no? Es muy duro, es doloroso y uno no entiende, o sea, no entiende bien qué pasa, porque dice, bueno, si me está pasando esto, ¿por qué? O sea, pareciera que hasta lo están apoyando. Y toda esta situación a mí me hizo ver algo que yo no había notado, pero entre hombres, de alguna manera hay hasta como un valor en hacer esas cosas. O sea, es algo como muy extraño, pero es como
no sé, como validarse. Un acto de valentía. Ajá. Sí, así como de, pues mira lo que hizo, o sea, pues es muy hombre, ¿no? O no lo sé, pero realmente empezaron a decir, la profesora es conflictiva, la profesora está loca, ¿no? Entonces, toda una serie de cosas que yo decía, me hubiera sido mejor no decir nada, ¿no? Porque cuando no dije nada del 2016 al 2018, pues con la única persona que me llevaba mal era con él y nadie lo sabía. Y después, cuando ya hablé, pues mi ambiente laboral se volvió pues muy hostil, ¿no? Sí, con esto que dice la doctora, igual a mí me trae recuerdos. Yo me acuerdo que ella y yo nos vimos en un café y ella me platicó todo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo muy bien que me enojé y me enojé mucho porque yo decía, ¿cómo es posible que, que no pase nada con este tipo? O sea, yo sí incluso le dije a la doctora casi, voy a hacer ahorita un grupo, no sé qué, ¿no? Y me acuerdo muy bien que la que le dije fue a Mire y a otras alumnas, ¿no? Y la única que me respondió fue Mirel. Las demás como que se hicieron que no sabían qué onda y no me contestaron, ¿no? Y algo que decía la doctora, este pacto que es más vergonzoso, lo respaldan mujeres, ¿no? Porque para mí fue muy decepcionante acudir a profesoras que yo tenía como en alta estima y que aparte decía, pues estas van a estar conmigo, ¿no? Y vamos a hacer ahorita un desmadre y vamos a tirar a este director. Y cuando les escribí me dijeron, ay, no puedo porque estoy en un proceso para regresar a dar clases. Ay, no puedo porque mi trabajo y decías, bueno, o sea, ¿dónde está la congruencia de lo que siempre pregonas, Y de de lo que muy feminista y la enseñas fregada, también. y de lo que enseñas? Entonces sí me rompió el corazón como mujer ver que otras mujeres, pues salieron, ¿no? O sea, salieron y estos comentarios que dice la doctora de, pues a mí no me ha hecho nada, ¿eh? O sea, yo creo que la doctora decías, o sea, no es que no te haya hecho, ¿no? Pues no te hizo, qué suerte tuviste, pero le hizo a alguien más y el deber es creerle a la que le hizo, ¿no? O sea, también esto que dice Isla, yo ya no era alumna, pero había como esta condición, ¿no? De como estás apoyando aguas, ¿eh? Porque vienes al doctorado y entonces puede haber una represalia. O sea, no te lo decían, pero parecía eso, ¿no? O si yo mencionaba el nombre de la doctora, todos se hacían como que no sabían de qué yo estaba hablando, ¿no? Eso a mí me molestó mucho y lo tengo que decir ahorita, ¿no? O sea, profesoras que yo admiraba se hicieron para atrás y entonces fue como, para mí ya no vale, ¿no? O sea, el discurso que me das es uno y lo que actúas es otro, y creo que no, igual de las alumnas, o sea, el que de todas me haya contestado solo una, que es Mirel, pues también te dice, dónde están, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en ese tiempo yo no te hablaba mucho, Citla, pero mi idea era como hacer un grupo donde estuvieran las profesoras, las alumnas y apoyar a la doctora, ¿no? Y cuando vi que éramos nada más Mirel y yo dije, pues no, no va a funcionar así, ¿no? O sea, porque los demás se echaron para atrás y lo más molesto es que se hicieron que no pasó nada, o sea, y la prueba de que no pasó nada es que ese tipo sigue ahí, ¿no? Sí, En la un puesto clásica de importante, ¿no? no la hagas de a tos y ya, o sea, no te hizo otra cosa. La verdad es que es minimizar todo Ajá. ese tipo de violencias y agresiones que sí enfatizan, o sea, sí enfatizan la brecha de género bien cabrón y el desarrollo profesional y personal. O sea, sí es, Sí. tenemos que hacer algo, pues. O sea, ese pacto se extiende a todos porque la duda en este caso, yo me acuerdo muy bien que la duda era, ¿quién sabe qué habrá hecho la doctora? ¿No? O Ujú. sea, no ponían en duda a él, sino a ella, ¿no? O sea, como, pues la doctora se lo buscó, algo tuvo que haber hecho. Y como bien dice la doctora, qué casualidad que mientras no habló nadie tuvo problemas con ella, ¿no? Hasta que ella ya señala, entonces todo el mundo dice, ella es la mala, no él. O sea, otra vez, ¿no? Él queda como el tipo que, ay, pues sí, un poquito hizo, pero no hay problema. Y ella es la que se pone en duda, ¿no? O sea, es muy molesto. Y aquí sí me gustaría como enfatizar esto que dice doctora, se me hace como muy atinado la parte de la autoestima, porque yo, o sea, sí lo que veo ahorita que lo dicen es que yo creo que estabas también en un punto de autoestima fuerte, Shay, tanto tú como Mire. Yo me acuerdo que yo estaba como muy como espectadora, ¿no? O sea, sabiendo que está mal, pero todavía sin accionar, ¿no? Me acuerdo que firmé peticiones, pero no accioné como tal. O sea, sí existe este miedo a la represalia, creo que es algo muy cultural
Y creo que es por eso que todas tenemos como las experiencias de acoso laboral que hemos tenido, que platicamos en el episodio al respecto. Y otra cosa que me gustaría señalar, más bien mencionar, es que la intención de este episodio no es señalar como a estas personas en específico. Lo que queremos mostrar es el vicio académico que vivimos nosotras como experiencia, ¿no? Porque estoy segura que esto está sucediendo en muchos núcleos a niveles universitarios, a nivel nacional, porque sí tenemos esta cultura de son doctores, son personas súper cultivadas, son súper sabios y tienen un estatus de poder al cual es muy difícil como tener alguna reacción como mujer, cuestionar. Entonces esto seguramente se está replicando por todos lados y como es común y como es nuestro formato de Urbana, queremos detonar a partir de nuestra experiencia porque sabemos que hay muchos espejos que nos van a escuchar y que es necesario que ya empecemos como a deconstruir la academia de manera inmediata, porque son las investigaciones que al final se vuelven, por ejemplo, en urbanismo, pues se vuelven en implementación urbana patriarcal mal hecha, ¿no? O sea, desde ahí viene, porque esas son las investigaciones que aprueban. Entonces es necesario empezar a cuestionarlo. Ahorita que decías que son situaciones que se replican en muchas universidades, bueno, yo tuve la oportunidad de dar clases en la UNAM y quería comentar una experiencia, desde ayer la estuve pensando que es necesario que la comente, porque sí hay una reflexión en los hombres, tarda, pero ocurre. Hubo un profesor que en paz descanse, al cual yo quería mucho en la UNAM, y cuando yo salí de la UNAM, él quiso hablar conmigo y me dijo algo que a mí me lastimó muchísimo. Yo dije, nunca más volveré a hablar con él, nunca más. Y bueno, no voy a mencionar aquí qué fue lo que me dijo, pero fue algo muy grave. Y me estuvo escribiendo correos durante 4 años y me decía, es que quiero hablar contigo, tomar un café y quiero platicar de lo que ocurrió. Y yo le decía, no, profesor, no, gracias, ¿no? Hasta que me escribió un correo y me dijo, de verdad es muy importante para mí hablar contigo, por favor, dame esa oportunidad, ¿no? Y entonces fui a tomar un café con él y me dijo, estoy muy arrepentido de lo que ocurrió hace 4 años y quería que lo supieras, quería pedirte perdón. Y quiero decirte que nadie que te haga sentir poca cosa, que te haga sentir que eres esto o aquello, tú no les des ese poder. Piensa que eres un bebé que está creciendo y que tarde o temprano va a dar fruto en lo que estás tú estudiando como doctora, porque en aquel entonces estaba yo haciendo el doctorado. Y a la semana falleció, le dio un microinfarto, no es microinfarto, un infarto cerebral. Quería comentar esto porque pareciera que es una lucha entre hombres y mujeres y no es eso. Es precisamente el buscar un ambiente de respeto entre hombres y mujeres. Somos complementarios y no tenemos por qué hacernos daño entre nosotros, sino tenemos que buscar un crecimiento juntos, ¿no? Creo que esa es la finalidad. Entonces, decir los hombres son esto, son aquello, sí, probablemente muchas veces actúen mal, pero sí llega a veces a suceder que hay el caso de un arrepentimiento, ¿no? Entonces, pues en el caso, por ejemplo, que platicaba Sheila, que fue recientemente y a mí me dio mucha tristeza que ocurriera lo de este alumno, incluso yo hablé con él, yo estoy casi segura que él necesita también un proceso de entender lo que pasó y de arrepentimiento y de disculparse, ¿no? A veces una disculpa pues es difícil de aceptar porque yo no sé incluso si la aceptaría con los que me han agredido en mi ambiente laboral, pero también es de sabios y de seres humanos decir me equivoqué, hice algo mal y pues nosotros también decir, bueno, perdonar, ¿no? ¿Cómo se perdona algo tan grave? No es fácil, ¿no? Entonces, y también no es como que tengamos por qué, ¿no? El proceso reflexivo de ellos es algo que es bueno que esté sucediendo, pero tampoco es como no estamos obligadas a perdonar, no estamos nosotras mismas en un proceso. Gracias por avisarme, pero estoy lidiando con tu agresión y la de varias personas que he tenido. Sí, pero sí se me hace súper valioso esto que dice la doctora, porque sí es cierto, o sea, es un proceso que ellos también tienen que aceptar y que es duro porque para nosotras está siendo demasiado duro, me imagino que para ellos
durito, pero sí es algo que tienen que vivir, o sea, no pueden decir, no, yo sigo en la verdad cuando no manches, o sea, investigaciones académicas, artículos, o sea, ya, güey, está más que comprobado qué chingados quieres para poder aceptar tu proceso. O sea, creo que eso es algo muy valioso que los hombres para poder evolucionar, crecer el pensamiento, pues tienen que hacer, o sea, es parte de. Yo coincido con las dos, ¿no? O sea, con las tres, porque por un lado, yo con este proceso, yo decía, yo no lo quiero perdonar, ¿no? La doctora incluso me dijo, él dice que se disculpe y ya. Y yo decía, yo no quiero una disculpa, o sea, es lo que menos quiero de él. Lo único que quiero es que él le gire un poquito y vea que lo que está haciendo, pues no solo conmigo, o sea, con el mundo no está bien y el problema que tiene en la cabeza y demás, pues es en general, ¿no? Y la otra es lo que decía Citla, en cualquier circunstancia tenemos también el decir no quiero perdonarte, o sea, no implica andar cargando el rencor ni nada, no, pero no quiero perdonarte, también tenemos, porque casi siempre cuando eres agredida la gente te dice, ya perdona y ya Sí. olvida, ¿no? Y dices, no, o sea, si no quiero no lo voy a hacer, ¿no? O sea, tenemos como ese derecho a sentirnos enojadas, a vivirlo, a sacarlo de mil formas. Yo sí creo que no es bueno andar eh, cargando eso, ¿no? Pero sí decir, bueno, yo no te quiero perdonar y no te quiero en mi vida, ¿no? O ya ahí haz tu proceso, pero aléjate de la mía. Creo mucho en eso, en las dos posturas, ¿no? Pequeño paréntesis sobre el derecho a enojarnos. Les recomiendo mucho la 4ª temporada del Cuento de la Criada. Toda es al Sí. respecto y es buenísimo. Pero No, bueno, tienen que echarse todo la completa, porque pero la si no, cuarta no es van a sobre el entender. derecho a estar enojadas y pum, a mí me explota la cabeza. Quería llegar a esta parte porque sí, tiene razón la doctora, ¿no? Incluso dentro de la academia, dentro de la ESIA, se empezó a ver apertura hacia los temas de género de 5 años para acá, ¿no? Y ha sido algo como cultural a nivel incluso mundial, ¿no? Como todo este cuestionamiento, porque en todos lados, como mencionamos, ha habido como estos casos que se van de valentía de mujeres que empiezan a denunciar y todo esto que empiezan a hacer cuestionamientos, ¿no? Hablamos del Me Too, hablamos de muchos otros casos. Pero en esta apertura que hubo específicamente en la ESIA, me gustaría comentar, ¿no? Porque, o sea, aún así creo que falta un largo camino. Algo que quiero mencionar ahí es que yo creo que lo que sigue es que ellos cuestionen su masculinidad y que escriban al respecto. Por ejemplo, desde la academia tienen esa posibilidad, escribir acerca de sus masculinidades y empezar a crear nuevas masculinidades más respetuosas entre personas, ¿no? Dejar los roles a un lado. Y en esto entra como un poco el caso que ya estaban platicando Sheila y la doctora Bariñas. Tuvieron un caso muy específico que me gustaría que nos pusieran un poco en contexto, sin prolongarnos mucho, pero sí saber también su postura, que fue una publicación dirigida por uno de los investigadores en la ESIA, pero se tomó como esta parte de la batuta, o sea, el error aquí, siento yo, es que se toma la batuta de hablar de feminismo desde la posición de un varón en lugar de cuestionar masculinidades. Es peligroso, porque por una parte se abren espacios, que creo que es correcto, lo peligroso es que al tener una empatía un poco más limitada por el simple hecho de no haber pasado por estas agresiones, pueden suceder casos como los que pasó en esta última publicación. ¿Nos pueden poner un poquito en contexto y platicar su postura, de favor? Empezaré y la doctora que me complementé fue una publicación, el posgrado, ¿no? Quería sacar un libro, pero a mí me mandó la invitación la doctora, ¿no? Para trabajar en un libro primero eran sobre el centro histórico, patrimonio, y luego me dijo, bueno, pero vamos a incorporar el tema de género, ¿no? Y yo dije, está bien. Y después yo tuve confusiones, ¿no? Voy a decirlo bien, porque después el coordinador fue el que me escribió un correo y me dijo, oye, este trabajo es para mí, ¿no? Ya le mandaste tu trabajo a la doctora, entonces fue como, o sea, son dos libros que son, ¿no? Pero como que yo seguí entregando y bueno, era con este tema de género, entonces ahí empecé a hablar sobre esta parte de la violencia, el miedo en las mujeres, precisamente. Total que llega un día que estoy ahí como perdiendo el tiempo en el Face y estaban por publicar el libro, ¿no? Entonces abro el Face y veo que el tipo que me agredió a mí, que esparció ese rumor de mí, que ha tenido muchos conflictos conmigo, estaba compartiendo el libro. Entonces
fue como muy decepcionante porque dije, o sea, él está escribiendo en el mismo libro que yo y él que es un agresor está hablando de feminismo, o sea, fue muy feo para mí, ¿no? Incluso en ese momento le escribí a Mirelia Citlali y a la doctora y fue como, ¿qué hago, no? O sea, no quiero tener que ver, nadie me avisó que él estaba en ese libro y entonces ese día fue horrible porque todo el día yo recibí muchas llamadas, recibí correos, recibí comentarios tanto de apoyo como de desacreditación y lo más decepcionante fue otra vez, ¿no? El coordinador me dijo, me habló y me dijo, a ver, es que recuérdame qué pasó, ¿no? Y yo adentro diciendo, ¿cómo no se acuerda si usted me encerró en un cubículo y me dijo que no la hiciera de tos, ¿no? Cuando pasó y él me agredió. Y le dije, bueno, pasó esto, él esparció un rumor, él todo este tiempo, pues yo ya ni me acordaba de él y él sigue insistiendo y diciendo que yo lo acoso y sigue inventando cosas de mí cuando ni me acuerdo de él, ¿no? Ni pasó, ni nada, ni era un amigo, nada. Y lo más decepcionante fue que me dijo el coordinador, es eso, pensé que te había pasado algo más grave, ¿no? O sea, yo decía, pues, ¿qué más grave me puede pasar? O sea, ya es un Que es otra vez rumor, la me está falta de empatía perjudicando. que decimos. Y el otro maestro que yo en ese momento pues, lo apreciaba bastante, lo respetaba bastante, también fue muy decepcionante porque me dijo, ¿quieres perjudicar el trabajo? ¿Quieres perjudicar el trabajo de todo el taller? Nada más porque es un chisme de ustedes. Y yo no contesté, no, pero dije, no es un chisme de ustedes porque el chismoso ya es el agresor y ni modo que yo me quede callada, ¿no? Entonces aquí algo que decía Citla, quiero enfatizarlo mucho, hay una falta de responsabilidad y no lo digo solo en este posgrado, ¿no? Yo creo que a nivel posgrados hay una falta de responsabilidad tratando el tema, porque el tema está de moda y entonces todos le vamos a entrar. El problema es, ¿le estamos entrando bien y le estamos entrando porque tenemos coherencia con el tema o le estamos entrando porque quiero una beca y voy a hacer el doctorado o la maestría, ¿no? Nosotras lo vivimos en el encuentro que hicimos con un compañero de posgrado que nos dijo, ay, es que son bien lindas, ¿no? Y tienen derecho a opinar. Y ves, estás haciendo un tema de género y sueltas estos comentarios, compadre, pues ayúdame tantito y ayuda. O sea, los cables se cruzaron porque el tema, según, nunca vi el tema hablando, o sea, cuando expuso nunca entendí dónde estaban las mujeres, luego nos dio permiso de opinar, nos dijo que éramos lindas, o sea, hay un revés ahí, ¿no? Un varón hablando, y no es porque no puedan, pero aquí quiero hacer una analogía. No sé si vieron este tipo de Gran Bretaña tejiendo en las Olimpiadas, ¿no? Y que todo el mundo le aplaudió y decías, ¿por qué te fuiste a tejer en un evento de mujeres? O sea, porque sabías que todas iban a voltearte a ver y qué lindo tejiendo, ¿no? Algo así se me hace cuando los hombres quieren hablar de feminismo desde esta postura de qué bonitas son y yo aquí estoy y las apoyo. Entonces, para mí así, esto, por otro lado, como decía la doctora, lo bueno de esto es que a mí me ayudó a romper los nexos que tenía porque yo sí apreciaba mucho la ESI, ¿no? Y la sigo apreciando, me gustan mucho las instituciones. Yo creo que el Politécnico es muy buena institución, pero tiene mucho que romper. Y a mí eso me ayudó a romper mis lazos porque dije, no puedo ir a hacer un doctorado en una escuela que es incongruente, que me da para atrás, que no me apoya y aparte minimiza mis problemas, ¿no? Porque es un problema que alguien te está agrediendo de esa forma. Entonces me desligué también del libro, dije, pues me gustó mucho el trabajo que yo hice, pero no puedo, yo tengo que ser congruente, o sea, no puedo estar con un tipo que anda agrediendo, no sé si a otras mujeres también les ha hecho lo mismo, pero yo no quiero nada que ver, ¿no? Y esa ha sido mi postura y he contado mucho el apoyo de ustedes y de la doctora, pero creo que sí ha sido difícil porque todo el mundo opina, o sea, te ponen en duda. Por ahí me llegaron mensajes de, yo no sé qué hiciste, pero te apoyo. Y dices, pues ya no me estás apoyando al dudar de mí, ¿no? Pues lo que pasó con el libro, que es muy reciente, pues yo creo que es muestra de lo que cotidianamente nos encontramos en todos los lugares. Yo me sentí muy culpable también ahí y bueno, hablando de esta parte de que las mujeres nos sentimos culpables sin hacer nada, pero me sentí culpable porque yo había invitado, como bien lo dijo Sheila, la había invitado a escribir en ese libro, que al principio era mío porque yo estaba realizando un proyecto de investigación sobre perspectiva de género, urbanismo y arquitectura y perspectiva de género, pero con todo el asunto que se desencadenó en la ESIAT Camachalco, pues entre lo positivo fue que se empezaron a hablar de temas de género. Entonces empezó a hablar de temas de género en el seminario de urbanismo y lo que me decían a mí es, bueno, vamos a hacer una publicación primero del seminario y después
que se haga la de tu libro. Entonces yo había invitado a Sheila primero a mi libro, pero salió primero la publicación del seminario y la invitaron a exponer en el seminario. Y entonces a mí me dijeron, bueno, lo que ella expuso en el seminario es parte del libro del seminario sobre perspectiva de género. Y entonces yo dije, bueno, pues está bien. Entonces cuando Sheila se entera de quién escribe en el libro, me reclama a mí y me dice pues que yo no le dije claramente quién iba a escribir en el libro. Yo ni siquiera sabía pues que él había participado porque él no era parte del seminario de urbanismo de la maestría, ¿no? De hecho, me enteré el día que me dijo Sheila. Parecía como que éramos parte de un discurso, pues, ¿cómo se puede decir? De un discurso falso, ¿no? Por un lado, hablamos de perspectiva de género y promovemos pues que sigan ocurriendo estas agresiones, ¿no? Entonces yo en ese momento me enojé mucho, hablé con mis compañeros, con los que se hizo la publicación, y pues me acuerdo mucho de Zaida Mushi, que es una investigadora urbanista feminista, y dice, el problema de ser feminista y dar clases de arquitectura y urbanismo es que acaba uno hasta discutiendo con los propios compañeros, y es verdad, ¿no? Entonces, pues ese día sí fue una discusión muy álgida. Pues realmente yo sí quisiera decirte, Sheila, y disculparme nuevamente, pero el libro creo que es algo muy valioso y tu participación es valiosa. Y sí que se haya dado esta situación, pues yo me he puesto a pensar cómo resarcir o cómo corregir. Y creo que la parte es esto, ¿no? Lo que nos deja de enseñanza, ¿no? Que incluso me lo decían los mismos compañeros académicos, me decían, es que esta postura es de alguna manera discutir con todos, porque el acoso está en todos lados, o sea, el pacto patriarcal está en todas partes. Entonces, sí quiero recalcar esta parte, porque lo decía antes, de que esto viene desde el hogar. Entonces, si desde chiquitos, yo como madre lo digo, ¿no? Si desde chiquitos educamos a nuestros hijos creyendo que podemos pisotear a las mujeres, que podemos hablar mal de ellas, que las podemos menospreciar, que las podemos denigrar, etcétera, etcétera, pues es muy difícil desaprender esas cosas. Entonces, sí creo que necesitamos desaprender como sociedad estos comportamientos, y eso es la reflexión que nos deja esto que sucedió en tu caso. Estamos llegando al cierre de nuestro podcast. Estamos viendo que esta charla demuestra totalmente, ¿no?, que el abuso machista en el ámbito académico pues existe, y también mencionar que no es meramente una opinión subjetiva aquí de nosotras cuatro, sino que hay investigaciones, como ya lo había comentado, investigaciones académicas donde se reconoce que las instituciones académicas cada vez más se vuelven espacios poco seguros para los alumnos, las alumnas sobre todo, ¿no? Y donde la discriminación y el acoso sexual y psicológico pues, son prácticas bien recurrentes que dan pie a diversas injusticias y que por tanto provocan pues afectaciones, ¿no?, psicológicas, que en suma se convierten pues en problemas, como había dicho la doctora, en problemas sociales, ¿no? No se queda nada más como de, ay, te agredieron a ti, no, o sea, eso se replica y al rato es un problema social. Y bueno, ya para llegar al cierre no sé si quieran hacer algún otro comentario. Sí, yo quisiera hacer un comentario con esto que hemos tratado. Creo que está bien hablarlo, ¿no? En todos los ámbitos, incluso con este que decía Mire al principio, de a veces más en la maestría y bueno, a nivel cuando estás muy sujeto con el tutor, pareciera que es bueno que te traigan así, ¿no? Y que estés como muy tensa todo el tiempo y no es cierto, no está bien. También quiero enfatizar mucho eso porque se da, ¿no? Se da mucho y lo he visto, o sea, creo que las secuelas son como quedarte como muy insegura, como quedarte con la voz de que si estás haciendo mal las cosas, como quedarte siempre con esa duda y creo que no está bien. Y yo le decía, no, a lo mejor yo no lo viví de ese lado de los maestros, pero sí escuché comentarios que decían, pues,
tiene que llorar y tiene que hacer esto y tiene que desvelarse, ¿no? Y cuando no tiene que vivirse así, o sea, el proceso de generar conocimiento no tiene que ser doloroso y también va de la mano con el otro lado, ¿no? Del acoso, que a veces van de la misma mano, pero van muy disfrazados. Y creo que es bueno esto que hace también la doctora de levantar la voz, de no callarse, pues yo se lo he dicho muchas veces, ¿no? Yo la admiro y aparte es como tenerla pues no lo hace cualquiera, ¿no? Y lo hemos visto más en la ESIA que eh, por abajito dicen, qué bueno que está hablando, ¿no? Pero en la voz alta mejor me quedo callada por el miedo que tienen. Creo que esa sería la parte a donde quiero ir, ¿no? O sea, que no debemos de quedarnos callados, por difícil que sea, si no lo hablamos, entonces se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo y eso es lo que no queremos que pase, ¿no? Sí, justo hacer este énfasis en admiración y sobre todo apoyo, ¿no? Al caso de la doctora, que además también lleva un tiempo largo que nos ha comentado, en el que es un vaivén y ahora en tema pandemia, pues como que todavía hay más trabas todavía, ¿no? Entonces, bueno, dicho todo lo que ya hemos platicado en esta charla, pues queremos hacer dos llamados, ¿no? Uno, a los directivos del Instituto Politécnico Nacional para poner manos a la obra y que se fijen el objetivo de erradicar el machismo en las instituciones que sigue imperando y por lo menos en esta institución de la ESIA, ¿no? Que es una experiencia y cada una ahorita expuso su experiencia. Entonces, no sé, realizar encuestas anónimas para saber cómo estos abusos pues afectan y agreden a su población estudiantil, porque lo hemos dicho, afecta mucho. Y el segundo llamado es a las estudiantes, sobre todo, para no quedarnos calladas. O sea, entiendo perfectamente, yo me la he pasado aprendiendo a trancazos y por ello sé que alzar la voz es algo bien incómodo y que puede resultar hasta más inseguro que incluso no hacerlo, ¿no? Y seguir sufriendo. Pero desafortunadamente una buena parte de esa responsabilidad sí cae en nosotras como mujeres, ¿no? Y para poder hacer este cambio y dejar de normalizar que nos hagan sentir menos, que nos acosen por ser mujeres, que nos hostiguen, entre otras miles de cosas que pasan, quiero decirles que no comunicar puede seguir afectándonos en que siga habiendo pocas mujeres en cargos altos, tener sueldos bajos, tratos injustos, ¿no? Basados en el género. Y bueno, tengamos en cuenta que todo esto afecta nuestro desarrollo profesional y personal, ¿no? Bueno, ya por último quiero hacer hincapié en que no eres tú, no soy yo, no son ustedes, somos todas, ¿no? Si a una la lastiman, nos lastiman a todas. La desigualdad y la inequidad de una, pues va a significar la desigualdad y la inequidad del 50% de la población que, híjole, creo que ese es nuestro lema del podcast, es femenina, ¿no? Es el 50% de la población es femenina. Entonces, bueno, ahí quedan dos llamados muy importantes. Ahora sí, ya hemos llegado al final de este episodio. Doctora, le agradecemos mucho, mucho que esté aquí exponiendo también esta parte, que se pueda abrir, expresar, compartir, porque como lo hemos dicho, no es fácil poder decir, ¿no? Menos un proceso que ya lleva tiempo, que incluso puede ser ya muy cansado, ¿no? Le agradecemos mucho por venir y compartir aquí con nosotras y pues queda el espacio abierto, siempre se lo hemos dicho, es bienvenida a Urbanas y pues nada, muchas gracias y bueno, ya, ahora sí llegamos al final del episodio, les agradecemos mucho, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, ya saben, Instagram, Facebook, Twitter, en YouTube, en Medium, para que vayan a leer pues todos los artículos que estamos escribiendo. Pronto la doctora nos va ahí a colaborar con un artículo y también las invitamos a dejar pues todos sus comentarios. Nos gusta, queremos saber su opinión, por favor háganoslo llegar. Llegamos, sin más nos despedimos, les agradecemos de nuevo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Las abrazamos. Bye, bye. Urbanas MX.